de esta historia tan preciosa. Nunca había predicado de ella, aunque sí que evidentemente la conocía, pero cuando tú te metes en esa historia, te metes en el relato de Ruth y Noemí, cuando te metes y te sumerges y te pones en el papel y te pones a leerlo, como que estás leyendo algo que de verdad sucedió, no estás simplemente leyendo algo de pasada y empiezas, es inevitable que te emociones cuando ves lo que sucedió con Ruth, con Noemí. Es inevitable que incluso se te caiga alguna lágrima cuando ves, porque es una historia de lealtad, es una historia de amor, pero por sobre todas las cosas también es una historia que tiene que ver con esto, con el camino del emigrante. Entonces vamos a ver un poquito algunas ideas que podemos llevarnos hoy, rescatar de esta historia. El mensaje se está grabando, yo sé que después lo va a escuchar otras personas y sé que seguramente Dios va a hacer su obra y va a tocar los corazones, porque creo que todos los que estamos aquí, aunque hayas nacido aquí, te puedes identificar con esta historia, porque aunque no te hayas tenido que mover nunca de Orense, de tu tierra, quizás dices, bueno, yo Maxi, yo no tuve que emigrar, yo no pasé por lo que pasó Ruth y Noemí, pero seguramente has perdido un ser querido, has tenido que comenzar de cero en algún área de tu vida. Entonces yo seguro que Dios te va a hablar también a ti en este mensaje. Vamos a leer evidentemente no todo el libro de Ruth, que son 4 capítulos, puedes leer en casa tranquilo, te animo a que puedas leerlo porque se lee muy, muy rápido. No lo vamos a leer todo por amor al tiempo, solamente algunos versículos clave y vamos a ir contando un poquito la historia por encima y a rescatar algunas cosas que son muy, muy interesantes y muy curiosas. El camino del emigrante. Y a mí me llama la atención, antes de entrar en el tema, que Israel mismo, el pueblo de Dios, es un pueblo de migrantes. Desde el Génesis, desde que Dios llama a Abraham, le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Parece como que Dios tiene algo especial con el asunto de la inmigración, de los migrantes. Dios tiene algo especial con su propio pueblo que de alguna forma quiso arrancarlo de donde estaba, llevarlo de un sitio para el otro. Israel es un pueblo experto en emigrar, en ir de un país a otro, de una nación a otra. A veces después de muchas tragedias, normalmente cuando tenían que emigrar era por cuestiones de supervivencia, de búsqueda de comida o por alguna tragedia, por algún pueblo que los arrasó. Entonces es como que Dios, o parte del proceso de Dios con las personas y con su propio pueblo, tiene que ver con esto. Y se aprende mucho cuando emigramos. Se aprende mucho cuando uno deja su tierra, deja su país, deja su cultura y vas a un sitio diferente, extraño, por la motivación que sea. Entonces, ¿qué es lo primero que sucede aquí? ¿Quiénes son los protagonistas de esta historia de hoy que encontramos en el libro de Ruth? Bueno, tenemos una familia israelita, una familia conformada por un padre, una madre que sería en este caso Noemí y los 2 hijos de ellos. ¿Qué sucede? Estamos en la época de los jueces, una época muy complicada para el pueblo, para la nación de Israel, una época un poco oscura. Estaban pasándolo mal, había carestía, como muchos de nosotros hemos vivido en nuestros países, problemas económicos que casi te empujan a tener que buscarte un futuro mejor en otro lugar. Y eso es lo que le pasó a esta familia. Se fueron ¿a dónde? A Moab. Se fueron a la tierra de Moab en búsqueda de un mejor porvenir, en búsqueda de empleo, de comida, ¿no? Y de sustento para sus vidas. Ahora el capítulo 1 es un capítulo que empieza ya con un nivel de tragedia y de dureza tremendo. El capítulo 1 es muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque el padre de familia muere. Noemí queda viuda, con lo que significaba quedar viuda en ese tiempo. No es como hoy, que hoy tenemos recursos sociales, las mujeres hoy se podrían rebuscar la vida, intentar conseguir un empleo. En ese tiempo quedar viuda era casi una sentencia de muerte. Quedar viuda era muy terrible. Y no solo eso, se le muere su esposo y luego se le mueren sus 2 hijos, que se habían ya casado con 2 mujeres moabitas. Y aquí tenemos a la protagonista de nuestra historia, la otra protagonista, que es una de estas 2 mujeres, era Ruth y la otra mujer, Orfa, perdón.
Entonces, ¿qué sucede? De repente se queda Noemí viuda con estas dos mujeres que a su vez también se quedaron viudas con sus dos nueras. Entonces, estos dos varones de repente mueren y Noemí ya no tiene razones para quedarse en Moab, que era una tierra extraña para ella. Ella ya era extranjera en esa tierra. Entonces dice, ¿qué hago aquí? Me vuelvo a mi casa, me vuelvo a Judá, me vuelvo a mi tierra. ¿Y qué sucede? Quiere emprender el viaje de vuelta, y como lo podemos leer todo esto, pero vemos como las dos nueras en un principio quisieron acompañar a Noemí, y Noemí les dijo, no, mira, no me acompañéis. Ya bastante me está sucediendo, bastante tragedia tengo encima, no hace falta que me sigáis, que me acompañéis. Vuelvo yo a casa, vuelvo yo sola. Sin embargo, Orfa lo entendió y Orfa se fue y se quedó en Moab. Pero Ruth, ¿qué hizo? Ruth la acompañó a Noemí y quiso vincularse. Había un vínculo muy fuerte a nivel, yo creo que emocional, que iba más allá del vínculo familiar. Era muy fuerte porque Noemí hace una declaración brutal, un pacto hace casi, podríamos decir, con Noemí. Le dice, donde tú vayas, yo iré. Dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, Noemí, va a ser mi Dios. Ruth, una moabita, no era del pueblo de Dios. Sin embargo, tenía un vínculo de lealtad tremendo con Noemí. Y hace esa declaración. Dice, mira, yo no te voy a dejar. Me van a enterrar contigo si es necesario. No me va a separar ni la muerte, casi le dijo, ¿no? Entonces, tenemos ahí en el versículo 1:7. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá, lo que hablaba antes, ¿no? Entonces, aquí tenemos el dolor que produce la partida, el dolor que produce dejar tu tierra, el dolor que tuvieron que vivir y experimentar tanto Noemí como Ruth. Porque Ruth estaba dejando el lugar donde se crió, no era israelita, era de Moab. Y estaba dejando su tierra porque se vinculó con Noemí. Estaba transformándose en una emigrante también. El dolor que produce a la partida, porque Noemí, regresaba a su familia, regresaba a su tierra, pero Ruth no. Ruth estaba dejando su tierra atrás en búsqueda de un nuevo horizonte completamente diferente. Entonces, estas dos hijas adoptivas, con el dolor en su más viva expresión. Hay expresiones tremendas en el relato. Yo te animo a que lo leas en casa, porque hay expresiones de dolor. Ellas se echan a llorar, se echan al cuello de Noemí. La querían mucho, sin duda, ¿no? Y sentían algo muy especial por ella. Una regresa, Orfa regresa, pero Ruth decide seguir a Noemí. Y ahí aparece el versículo 14 que dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth fue la que finalmente se quedó con ella. Porque nada es más doloroso que despedirse de un ser amado. Y somos testigos ahora mismo de eso, lo que acaba de suceder aquí. Y cuando piensas en lo vivido, es imposible que no se te caiga una lágrima, ¿no? Cuando despides a gente a la que quieres mucho, con la que has compartido tantas experiencias, tantos años de vida. Por eso la partida produce sin duda dolor, despedirse de un ser querido que se muere, que fallece. Vale, nadie quiere dejar su casa, nadie normalmente quiere dejar su cultura, nadie quiere dejar su país, el sitio donde creció. Pero sin duda hay países que nos dan la bienvenida, nos acogen. Yo experimenté esto hace más de 20 años atrás y hemos llegado aquí a España. Los primeros tiempos fueron muy dolorosos. Pensaba en todo esto en la semana, conociendo realidades de primera mano de personas que a mí me hacen de alguna forma recordar lo que yo viví hace muchos años atrás. Y estamos viendo de primera mano el dolor que causa esto, el dolor que causa la emigración, el dolor que causa llegar a un país que tú no conoces, tener que manejarte con la burocracia, resolver asuntos de papeles, no encontrar trabajo, no tener a veces ni dónde vivir. Entonces es una situación muy complicada y nosotros la estamos viendo, ¿no? Yo estaba como recordando muchas cosas que yo viví en algún tiempo atrás, ¿no? Muchos años atrás. Ahora, volviendo a esta historia,
Noemí fue más que una buena suegra. Ella fue como una madre para estas dos mujeres. El llanto de aquel momento, ese llanto del que leamos hasta el versículo, era un llanto real, auténtico, porque quedan atrás tiempos de mucho amor, de recuerdo, de costumbres. Entonces, el primer desafío del camino del emigrante es enfrentar el dolor de lo que queda atrás. Eso es lo primero, ¿vale? Salir del lugar de donde se había estado, alzar tus ojos, llorar porque te acuerdas lo que quedó atrás, te acuerdas lo que viviste, te acuerdas de tu familia que quedó atrás, te acuerdas de tus tíos, de tus sobrinos, de tu mamá que quedó allá. Hay un dolor sin duda. El segundo punto del camino del emigrante es enfrentar el desafío del país que escoges, el país al que llegas, el país al que entras. Iremos contigo a tu pueblo, mi pueblo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esta es la determinación de Ruth que a mí me conmueve, me llama mucho la atención, porque te voy a decir una cosa, no es fácil amar el lugar al que tú llegas en un principio, no es fácil acostumbrarte a la cultura, no es fácil amar la tierra en la que Dios te colocó. No es fácil amar el lugar con el que tú estás peleando salir adelante. Pero aquí a mí me habla mucho y me da una verdadera cachetada en la cara ver la actitud tremenda de Ruth. Tu pueblo será mi pueblo y estoy dispuesta a lo que sea, pero te voy a acompañar y voy a hacer que esa tierra sea como la mía, ¿no? Entonces aquí está una de las claves de lo que quizás quiero dejarte en esta tarde, noche ya. Esta es una de las claves para los que hemos tenido que emigrar de nuestros países, a aprender a amar la tierra donde Dios te colocó, a aprender a amar a las personas, intentar amar la cultura. Evidentemente hay cosas que te pueden gustar y otras no, evidentemente, no estoy hablando de eso, estoy hablando de amar, en este caso Galicia, amar España. Dentro de un rato juega la Roja, hincha por la Roja. Y esto va mucho más allá del fútbol, evidentemente es una broma. Pero me encanta porque esta tierra que cubrió las necesidades de Noemí, Moab y toda su familia, ahora era una tierra que los vio nacer, ahora es tierra de tristeza, es tierra de soledad, era lo que representaba Moab ahora para Noemí. Por eso ella decide regresarse a su tierra y empieza a evaluar, volverse. Iremos contigo, le dicen estas dos mujeres. Tu pueblo será mi pueblo. Vamos a leer ese versículo, en el versículo 16. Ahí está. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje. Noemí le decía: no vengas conmigo y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Y el siguiente, porfia ahí. Donde tú murieres, moriré yo. Fuerte, ¿no? Y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Tremendo vínculo entre nuera y suegra. Tremenda relación que había entre ellas dos ahí, ¿no? Después de quedar viudas. Tu pueblo será mi pueblo. Una expresión para mí de las expresiones más bonitas acerca de consagración que hay en toda la Biblia. Una de las expresiones más impactantes. Ruth decidió ser parte del pueblo de Noemí. La decisión de Ruth de ser parte de un nuevo pueblo es uno de esos conmovedores ejemplos a los que enfrenta todo inmigrante. Todos enfrentamos este desafío y este dilema de hacer este nuevo pueblo, decir: va a ser mi pueblo, va a ser mi nación, va a ser mi nueva patria. Escoger el otro pueblo, aceptó su idioma, aceptó la cultura, aceptó las costumbres y sobre todo el respetar sus leyes. Quien inmigra a otro país debe tener la determinación de Ruth. Ese es el desafío que me queda a mí y a nosotros, los que estamos aquí también sentados, los que escuchen este mensaje otro día, ¿no? La determinación de Ruth. El tercer punto, el tercer desafío del inmigrante, basándonos en esta historia, es enfrentar el trabajo de supervivencia. ¿Por qué? ¿Todo fue bonito cuando Ruth llegó a Judá con Noemí? No.
Tuvieron que trabajar duro y no duro, muy duro. Seguramente como muchos de los que emigran a estas tierras, a Europa o donde sea que emigren. El trabajo es duro, la vida no es fácil. En Europa nadie te regala nada, aunque muchos por ahí en otros continentes piensan que uno se forra y se llena de dinero. No es así, para nada, y todos sabemos de lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, el trabajo duro en el versículo 2 del capítulo 2, no hace falta quizás no lo vamos a leer ahora, quizás podemos tenerlo ahí, lo podéis leer luego en casa, pero habla acerca de esto. ¿Qué es lo primero que hace un inmigrante cuando llega a un lugar extraño? Y ahí empieza el reto del trabajo duro. Y ahora, esta era una virtud de Ruth. Era una mujer currante, trabajadora. Yo pienso que parte del éxito de la vida de Ruth y de lo que sucedió después es gracias a su actitud en una tierra extraña. La actitud de ponerse las pilas, poner a trabajar de cero, y eso sin duda cayó en gracia ante los ojos correctos. Entonces ahí tenemos a una mujer todoterreno, como muchas de las mujeres que estáis aquí ahora. Sois mujeres todoterreno, ¿no? Así era Ruth también, una mujer tremenda que hizo lo posible por salir adelante. Y lo primero que hizo fue ir a los campos a recoger las semillas que sobraban, porque había una ley en ese tiempo en Israel en donde los israelitas estaban casi obligados a dejar algo para recoger a los inmigrantes, a los extranjeros. Y así fue como Ruth aprovechó eso para ir a los campos a recoger las semillas. Trabajo duro, imagínate, abajo del sol, doblando el lomo, pasándolo crudo, ¿no? Y enfrentando incluso la vergüenza. ¿Por qué? Mira lo que dice en el capítulo 2, versículo 15. Luego se levantó para espigar. Y vos, el hombre, el otro protagonista que tenemos de la historia, aquí vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Aquí aparece un jefe bueno. ¿Cuántos inmigrantes desearían llegar a los países y tener un jefe como vos, ¿no? Que no solo dice Jehová te bendiga, no solo saluda a sus empleados de esa forma, sino que le dice a sus empleados: no la avergoncéis, dejar que recoja. Ya bastante tiene, bastante ha pasado. Por cierto, vos era medio familiar de Noemí, pariente de Noemí. Y después vamos a ver lo que pasó aquí. Todos los inmigrantes se enfrentan a realidades donde a veces pueden ser avergonzados, ¿no? Nuevos trabajos, nuevos empleos, no conoces el idioma a veces o no conoces la cultura y te encuentras con jefes que pueden ser un poquito xenófobos o un poco mal educados. Yo creo que todos los que estamos aquí podríamos contar alguna experiencia respecto a eso, pero vos no fue un tipo así, no fue un hombre de esa manera. Sin duda fue un hombre misericordioso, generoso. Y luego vamos a ver lo que pasó. Así que el comienzo de una nueva vida plantea el hecho de hacer a veces, y pues eso, trabajos pesados, trabajos duros. Pero ahí, en medio de eso, en esa actitud que tú tomas frente a situaciones donde tú tienes que trabajar muy duro, ahí es donde se nota de que estamos hechos. Ahí es donde siempre hay alguien que te está mirando, hay alguien que te está observando, hay alguien que puede ser tu redentor, hay alguien a quien tú le puedes caer en gracia y puede echarte una mano en el momento que tú menos lo esperas, que es lo que al final le pasó a Ruth y a Noemí. Vos solía hablar con sus empleados, sus criados, y decía: Jehová sea con vosotros. Y ellos le respondían: Jehová te bendiga. ¿Te imaginas aquí hablarle a tu jefe así? ¿A quién no le gustaría tener un jefe así, que puedes hablarle con ese nivel de confianza, ¿no? Un jefe creyente que de esa manera, ¿no? Pero yo sé que la realidad de la vida no es así. La realidad de los jefes que muchas veces tenemos por encima nuestro no suele ser tan agradable. No suelen ser tan generosos, ¿no? Y por eso el trabajo duro y la vergüenza a veces es algo a lo que tenemos que enfrentar aquellos que hemos vivido la experiencia del camino del emigrante del que estamos hablando hoy. Y
ya llegando un poco al final, porque hoy quiero que sea más corto el mensaje. Sí que aquí viene, la historia da un giro tremendo cuando evidentemente Ruth conoce a Booz. La historia da un giro positivo. Es una historia increíble. Yo no sé cómo todavía Hollywood no la aprovechó como guión de alguna película, porque realmente es una historia de película, la de estas mujeres, la de este hombre Booz. Ahora, Dios tiene preparado a un Booz. Dios tiene preparado un Booz también para tu vida. El versículo 2:1, ahí es donde el texto quizás donde se ve cómo cambia el todo completamente. Se pasa de un capítulo 1 lleno de tragedia, lleno de lágrimas, lleno de sufrimiento, a de repente una luz de esperanza. Y aquí es donde aparece la provisión de Dios. Curiosamente, este libro de Ruth nunca se menciona explícitamente el obrar de Dios en ningún momento. Curiosamente no se nombra la intervención de Dios directa en ningún momento, aparentemente. Sí se habla de Dios como Jehová te bendiga, el Señor te bendiga, sí, de esa forma sí, pero nunca el relator habla de Dios interviniendo con su mano poderosa, con algún tipo de milagro, no. Aquí es Dios detrás de bambalinas, manejando toda la situación y aprovechando las buenas decisiones que en este caso Ruth iba tomando, y Dios obrando y moviendo todo para que todo acabe bien. Porque esta es una de las historias más importantes de toda la Biblia. El futuro hijo de Ruth y Booz serían parte de la línea genealógica del rey David y por lo tanto del Mesías, del mismo Jesús. El hijo de Ruth y Booz fue parte de la descendencia del mismo Mesías. Quiere decir que esta historia tiene que ser importante. Tiene que ser bien importante esta historia para que aparezca ahí. Parece una historia que está antes el libro de los jueces, luego, parece una historia como un tanto extraña ahí en el medio, pero está conectada para que tú veas de dónde viene el Mesías, de dónde viene el rey David, la línea genealógica de ellos. Ahora, Booz aquí era el pariente redentor para Noemí y Ruth. Sabes que en Israel hay cosas que es importante conocer un poco el contexto cultural, si no te las pierdes. Si tú lees el relato sin entender un poquito la cultura judía de ese tiempo, hay cosas que te despistas y no vas a entender. Había una práctica legal y cultural en Israel en ese tiempo en el que si un hombre moría dejando tierras, dejando una mujer o dejando hijos, había siempre un pariente que tenía el derecho a poder hacerse con esas tierras, pero tenía que tomar el compromiso de casarse con su mujer y hacerse responsable de la familia que haya dejado. Un pariente redentor. Ese pariente redentor aquí era Booz. Ahora, no vamos a leer toda la historia, pero si la lees en casa te vas a dar cuenta que hubo toda una estrategia ahí para... había otro pariente a su vez que también tenía más derechos de Booz que Booz en principio, pero al final no quiso casarse con Ruth porque era moabita, no era judía. Entonces al final dice, pues esta es para mí, esta me la quedo yo. Esta que trabaja en el campo, así quiero. Yo estaba soñando por una mujer así. Eso era lo que diría Booz. Y así fue como se consumó. Es una historia de amor, evidentemente. Hay muchos que cuando comparten esta historia ponen el énfasis en la historia romántica de amor entre Booz y Ruth. Y sin duda lo es. Pero yo quería darle un énfasis diferente, ¿no? Y mirar el dolor que produce para el inmigrante tener que enfrentarse a todos estos tipos de desafíos. Y aquí aparece el pariente redentor Booz, que le llega a llamar a Ruth: tú eres una mujer virtuosa. Tú no estás aquí de casualidad. Tú no fuiste a parar a mis campos de casualidad. Yo sé que hay un propósito en medio de todo esto. Mujer virtuosa. Y aquí me encanta porque es cuando Ruth encuentra su recompensa. Una historia que comienza de tragedia en tragedia, empieza a tomar sentido, a tomar propósito. Capítulo 4, versículo 13. A ver si lo podemos proyectar ahí. Si tienen vuestras Biblias móviles, dice: Booz, este es el final casi de la historia. Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer. Y se llegó a ella y Jehová le dio a que concibiese y diese a luz a un hijo.
Antes que esto hubo toda una estrategia de Noemí, que se ponga guapa. Ruth, aprovecha, ponte guapa, dúchate, huele bien, te vas a vos y lo enamoras, y me lo enamoras. Y al final esa estrategia dio resultado. Ruth fue sincera y fue directa. Mira, mi situación tú la conoces. He quedado viuda, Noemí también ha quedado viuda. Tú eres el pariente que puede acogernos. Tú eres el pariente que puede redimirnos a nosotras. Fue directa, fue al grano Ruth. Nos anduvo con rodeos, nos anduvo con vueltas. Y acabó vos enamorado del testimonio de una emigrante valiente, de una emigrante corajuda, de una emigrante que fue adelante y se la jugó. Ruth encontró sus recompensas. Vos vio en ella las cualidades de la mujer que siempre quiso. La forma en la que la trató ya desde un principio. Mira, no os metáis con ella, dejarla trabajar aquí. Ya la estuvo cuidando desde un principio. Parecía que vos no estaba en el tema, pero la estaba mirando, la estaba vigilando, estaba viendo cómo actuaba, cómo era su ética en el trabajo, cómo se manejaba. Es moabita, sí, pero es diferente. Tiene un corazón diferente. Y vos fue capaz de reconocer ese corazón virtuoso, ¿no? de ella. Y no se apuró. Vos dejó que la cosa fluya sola. No se apuró, no se apresuró, no quiso acelerar los tiempos, sino que él dejó que todo pueda fluir. Y ahí es cuando se produce después el asunto de la redención. Porque esta es una historia, principalmente, además de que es una historia de amor, es una historia de redención. Es una historia de unas mujeres que son redimidas, que vuelven y recuperan su dignidad y pueden tener un futuro, recuperan la esperanza. Y aquí tenemos al final Ruth, pues eso, pues lo que leíamos antes, llega a casarse con el soltero más codiciado de Belén. Podría ser esta una telenovela, ¿no? Y ella pasó de recoger las semillas en el campo, en las semillas que dejaban los segadores, para convertirte ahora en la señora de los campos, en la señora de los negocios de su esposo. ¿Por qué te cuento toda esta historia? ¿Por qué hoy, cuando despedimos a Andrea, a Lenir, por qué ahora en este momento esta historia? El sacrificio de dejar el país amado puede ser recompensado con nuevas y sorprendentes bendiciones de las que jamás te imaginaste tener. Y siempre cuando vas a un país que no es el tuyo, cuando haces las cosas bien, cuando eres valiente, cuando eres leal, así como lo fue Ruth con Noemí, cuando te manejas con esos valores, sin duda siempre hay un voz que está mirando, siempre hay ojos sobre ti. Sin duda vos es una representación y una imagen de Dios. No hace falta ser muy listo para darse cuenta. Y así como vos redimió a Noemí, el Señor te ha redimido a ti y a mí. Por eso hoy estamos hoy aquí. Amén. Entonces, un poco a modo de conclusión, ella vino de Belén como extranjera, entre comillas, trabajó como el sirviente más bajo, la trataron como una sirvienta doméstica casi, pero ella al final se convirtió en la esposa de Boaz. Y esto sigue pasando con muchos inmigrantes hoy en día. Este es un mensaje de esperanza para muchos de los que hemos tenido que pasar situaciones de duelo, de dolor, de dejar cosas atrás, de viajar con lo justo, con una mochila o arrastrando una maleta con 4 cosas, dejando mucho atrás. Esta es una historia para ti y para mí. Cada emigrante puede hacer la diferencia para el bien y ser bendición para los nacionales. Hay países, el país quizás la potencia más importante de este mundo, podríamos decir que es Estados Unidos todavía a día de hoy, aunque hay algunas otras opiniones, pero sin duda un país tan poderoso como Estados Unidos es una nación de inmigrantes, es una nación que se ha conformado con otras personas de otras naciones que un día decidieron invertir sus vidas en un país como Estados Unidos. Y así Noemí al principio cree que toda tragedia era porque Dios le había castigado,
Noemí, lo primero que pensó cuando se le muere el marido, se le mueren los hijos, Jehová ha quitado su mano de mí. Jehová ya no está conmigo, Dios ya no me acompaña, estoy sola, se sentía desamparada, había un desánimo espiritual. Yo creo que todo inmigrante pasa por esos momentos de sentirte solo y abandonado por Dios, como lo sintió Noemí en un principio en el capítulo 1. Sola, pero sin duda toda la historia esta se trata de la misión de Dios. Al final, cuando ves todos los 4 capítulos en su conjunto, te das cuenta que todo el libro de Ruth es la misión de Dios para redimir a Noemi y a Ruth, para valorar la valentía de Ruth, la lealtad que trae sanidad también a la vida de Noemí. Noemí se goza cuando nace ese bebé esperado, se goza con su nuera, con Ruth. Y termina, la verdad que tiene un final de película, un final muy feliz, ¿no? La historia. Ahora, yo pensaba, ya termino con esto, ¿cómo está Dios involucrado en las alegrías y sufrimientos de la vida diaria? Y yo quiero decirte algo, que es lo que Dios me hablaba a mí esta semana cuando leía toda esta historia, cuando la repasaba, cuando entraba un poquito más a fondo. Y es que Dios está interesado en tus vidas y en tus circunstancias, en redimirte, aunque a veces te veas hundido, como se vieron Ruth y Noemí en un principio. Cuando te veas desahuciado, sin esperanza, sin propósito, yo quiero decirte que hay un propósito de Dios para tu vida. Aunque estés en una tierra extraña, yo esta semana os contaba antes, hemos tenido contacto con personas que llorando, derramando lágrimas delante nuestro por la situación que estaban viviendo en ese sentido, por una situación dura que estaban viviendo en este sentido, ¿no? De haber dejado su país atrás, de llegar y encontrarte que la realidad es muy dura, falta de trabajo y demás cosas que ya sabéis, ¿no? Pero cuando somos fieles y obedientes, sin duda viene la recompensa. Amén. ¿Cuántos alguna vez has sentido como Noemí y como Ruth? ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Te puedes identificar con esta historia de algún punto, en algún sentido? Quiero que sepas que aunque a veces no lo veas, como cantábamos hace un ratito, Dios está obrando. Dios sigue detrás de bambalinas y está viendo tu ética, está viendo tu actitud, está viendo qué decisiones tomas, cómo te mueves y sin duda tarde o temprano va a venir la recompensa. Vamos a ponernos de pie. Le voy a pedir a Andrés que pueda pasar al teclado un momentito. Mientras seguimos pensando en esto, si este mensaje de alguna forma tocó tu vida, quizás, como decía antes, no has tenido que dejar tu país, pero a lo mejor sí que has tenido alguna pérdida en tu vida, has pasado por en algún momento te sentiste como Noemí. Jehová quitó su mano de mí. ¿Qué va a hacer ahora de mí? ¿Qué hago con mi vida? ¿Cómo sigo adelante? ¿Qué voy a hacer? Dios está obrando en los detalles aparentemente ordinarios y mundanos de nuestra vida. Dios sigue trabajando. Y en medio del dolor por dejar una tierra atrás, en medio del dolor por la pérdida de seres queridos, del esposo en este caso, de los hijos, en medio del dolor, en medio del llanto, en medio de los apuros económicos, en medio de la escasez, en medio de todo eso, siempre hay un voz. Siempre está Dios. Siempre está ahí para acompañar. Siempre hay un voz que observa tu paciencia. Siempre hay un voz que está observando tu lealtad, tu compromiso, tu trabajo duro, tu obediencia. Un Dios generoso que te ama. Amén. Un Dios generoso que te ama y que puede cambiar tu vida y que puede redimirte. Una ventana de oportunidad. Y quiero que te quedes con eso. Porque aunque no lo puedas ver, Él está obrando. Amén. Si quieres tú, y aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy decido adorarte. Te adoramos, Dios, por quien tú eres. Aquí estás, sanando mi corazón, y te adoraré. Te adoraré.
abres camino, cumples promesas, luz en ti